Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi 9 versus al Huawei Y7P, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. Aunque el Redmi 9 presenta una construcción de policarbonato, el fascinante diseño magnético lo mantiene libre de manchas. En la parte posterior, este teléfono inteligente posee una textura mate y enseña un diseño circular que emula al Poco X2. Si no te gustan los teléfonos inteligentes brillantes, de seguro este dispositivo será una de tus opciones. La sensación en mano en términos generales es buena, pese a que su peso está por encima del promedio. Es fácil de sostenerlo con una mano y llegar a sus botones de una manera adecuada. No obstante, lo negativo que tiene este dispositivo está en su sensor de huellas dactilares, ya que se encuentra muy cerca de las cámaras traseras, lo cual puede llevar a que las ensucies constantemente al intentar desbloquear el dispositivo. Pese a esto, dicho sensor funciona adecuadamente, solo basta con dejar el dedo por menos de un segundo y el terminal se desbloqueará adecuadamente. Un aspecto importante que tiene el Redmi 9 es que en la parte superior aún conserva el puerto infrarrojo para que lo utilices como un control remoto, una característica que aún no muere en este celular. En su parte inferior ya tenemos lo típico, el puerto jack de 3.5 mm, su micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 x 77.2 x 8.9 mm de grosor y un peso de 198 gramos. A simple vista, cuando tienes el Huawei Y7P en tus manos, puedes pensar que este dispositivo está hecho de vidrio frágil, pero en realidad está fabricado de un material de policarbonato fuerte. En la parte delantera, el dispositivo tiene biseles delgados por todas partes, excepto por su marco inferior, que generalmente es más grande que el resto. Pero lo más sorprendente aquí es la cámara frontal perforada ubicada en la esquina superior izquierda, ya que cambia con respecto al notch, que era característico de terminales anteriores de esta empresa. Es sorprendente ver este diseño en un teléfono inteligente económico, pues cuando lo tienes en mano parecería que el terminal es más premium, aunque solo es cuestión de que lo enciendas para que te des cuenta de que esto no es así. En la parte trasera, el Y7P tiene una configuración de cámara triple ubicado en la esquina superior izquierda. La protuberancia de esta cámara sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono. Debido a eso, el Y7P puede tambalear un poco cuando se coloca sobre una superficie plana. El escáner circular de huella digital también se encuentra en la parte posterior, el cual se encuentra alejado de los sensores fotográficos, algo que se agradece para evitar ensuciarlos constantemente. Este escáner funciona adecuadamente, siempre me ha gustado más estos que son de tipo capacitivos que los que se ubican en la pantalla, debo reconocerlo. En la parte inferior tendremos el puerto jack de 3.5 mm, el micrófono principal, su entrada micro USB 2.0 y su altavoz, aunque echamos en falta que Huawei no incorporara el puerto tipo C, que brinda mejores beneficios e incluso posibilidad de mejores tiempos de carga. Un aspecto realmente lamentable es que este terminal no contará con los servicios de Google, por lo cual difícilmente podrás instalarle aplicaciones de esta compañía, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre muchas otras. Todo esto debido a la problemática que se ha presentado con Estados Unidos y que ya todos conocemos. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.8 x 76.1 x 8.1 mm de grosor y un peso de 176 gramos. El Redmi 9 posee un procesador MediaTek Helio G80 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados de una GPU Mali G52MC2, el cual promete una mejor experiencia de juego para dispositivos económicos como este terminal. Aunque claro, tampoco debes esperar milagros de un procesador de estas características. Ya en el trabajo diario del ocio, el teléfono funciona bien. Hubo momentos en que colapsó mientras estábamos con varias aplicaciones en la multitarea, pero esto no sucedió con demasiada frecuencia como para estropearnos la experiencia de uso. El teléfono logra calentarse en ciertas situaciones, como por ejemplo visualización de contenidos constantemente, o cuando tuvimos partidas muy extensas de títulos como PUBG Mobile, que utilizan muchos recursos del dispositivo.
Aunque claro, este calor que te menciono no fue suficiente para que el Redmi 9 fuera incómodo de usar. En términos generales, este procesador cumple, aunque obviamente nos hubiese gustado que la empresa mantuviera un procesador de Qualcomm, pero por términos de reducción de costos optaron por este otro. Obviamente no es un dispositivo que recomendamos para personas apasionadas por los juegos, pero si tu interés no es este o jugar de vez en cuando, tal vez puedas añadir este celular en tus opciones de compra. En el interior, el Huawei Y7P incluye el procesador Kirin 710F octa-core que corre a 2.2 GHz de 12 nanómetros, junto a una GPU Mali G51. Esto lo convierte en uno de los teléfonos más asequibles con este procesador en su interior, al menos en Colombia. Si bien ciertamente no es una potencia como los conjuntos de chips de la serie Kirin 900, realiza las tareas diarias de manera eficiente. Trabajando en redes sociales o tareas del común, el dispositivo te va a rendir de la forma adecuada. Solamente evita tener muchas aplicaciones al tiempo en la multitarea, algo que podría actuar en tu contra. Por problemas de compatibilidad y de ausencia de Google no podrás tener ni PUBG Mobile ni Fortnite, por lo cual probamos su desempeño con el juego Free Fire, en donde nos encontramos con un procesador que va muy justo con los gráficos medios. En algunas oportunidades se presentó lag, además de calentarse muy por encima de rivales de su gama. Por eso mismo te dije al comienzo de este video que el Y7P a simple vista parece un terminal premium, pero que al prenderlo te das cuenta de que esto no es así, su rendimiento deja mucho que desear. Obviamente no es el peor, pues para tareas del uso común y juegos no tan demandantes te funcionará perfecto, pero si quieres llevarlo al tope tienes que pensarlo dos veces, ya que te encontrarás con algunos inconvenientes como los ya mencionados. El Redmi 9 incluye una batería masiva de 5020 mAh que admite una carga rápida de 18 watts, aprovechando un poco su conector USB tipo C, con el cual espera obtener velocidades decentes de carga. Sin embargo, la desventaja es que Xiaomi solo incluye un cargador de 10 watts, con el cual gastamos más de 2 horas y media en cargar el teléfono con una batería iniciando en un 5%, un tiempo que habla por sí solo. Pero si deseas mejorar estos tiempos deberás comprar un cargador de 18 watts por aparte, pues como lo mencionamos anteriormente, este teléfono soporta esta cantidad de energía. En la prueba que siempre hacemos de visualización con el brillo y sonido al máximo, el dispositivo nos dio un tiempo de pantalla activa de 9 horas y 10 minutos, algo que sin duda es un excelente tiempo para un dispositivo de su gama, que incluso le gana a muchos de sus rivales más directos. Ya si utilizas el dispositivo con un uso más moderado, el celular puede durarte hasta 2 días completamente funcional y sin la necesidad de conectarlo al tomacorriente, algo muy positivo y que además saca la cara por este terminal. El Huawei Y7P incluye una batería de 4000 mAh de tamaño razonable que se carga a través de micro USB de hasta 10 watts. Esto no está del todo bien, teniendo en cuenta que muchos teléfonos económicos del 2020 tienen al menos una celda de 5000 mAh. Sin embargo, debido a que el software EMUI de Huawei maneja bien la gestión de la batería, podemos pasar un día fácilmente sin cargar el dispositivo. Un punto negativo sin lugar a dudas es su cargador, ya que este puede demorar alrededor de 2 horas para que la batería llegue al 100%. Dicho esto, deseamos que Huawei en futuras versiones ponga el puerto USB tipo C para una mejor compatibilidad con los dispositivos actuales. Ya en pruebas que realizamos nosotros, el Y7P nos arrojó un tiempo de pantalla activa de 8 horas y 6 minutos, teniendo el brillo y sonido al máximo mientras reproducíamos contenido multimedia, una cifra que no es tan mala e incluso le gana a otros rivales de su misma gama. El Redmi 9 tiene una considerable pantalla LCD IPS Full HD Plus de 6.53 pulgadas, con una relación de aspecto 19.5:9, protección Gorilla Glass 3 y una relación decente de pantalla-cuerpo de 89.83%, una resolución de 2340 x 1080 con una densidad de 395 píxeles. Este no es el panel más brillante que hemos usado, lucha un poco cuando se usa afuera en un día soleado, sin embargo no es completamente inutilizable,
agradable, ya que cuenta con 400 nits, que obviamente no te dará la mejor experiencia en exteriores, pero sirve de algo. Los ángulos de visión están bien, al igual que la reproducción de color. No es la pantalla más vibrante, pero suponemos que aquí es donde entra en juego el precio del dispositivo, pues obviamente Xiaomi, para reducir costos, baja la calidad en ciertos apartados, como lo hace en esta oportunidad con su pantalla. Aunque repito, no digo que sea malo su panel, solamente que Xiaomi podría haber puesto un mejor display, pero bueno, también debemos tener presente el precio del dispositivo, que obviamente hace que la empresa no use sus mejores características. Otra cosa que tampoco me gustó mucho es el notch o la muesca central de tipo gota, ya que prefiero, como ustedes saben, el agujero central, el cual siento que no es tan intrusivo con la experiencia de visualización. Para su visualización, el Y7P tiene un panel de 6.39 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1560 y una densidad de 269 píxeles, aunque obviamente hubiese sido bueno tener una resolución un poco más por encima para este dispositivo, teniendo en cuenta la relación de pantalla-cuerpo que tiene. Sin embargo, dado que el Y7P es un dispositivo ubicado entre el nivel de entrada y el rango medio, se esperaba una resolución como la presentada. Pero a pesar de esto, la reproducción del color es bastante satisfactoria y los detalles también parecen algo nítidos, sin llegar a lo excelente, claro está. La experiencia de visualización en exteriores es lo que esperaríamos e incluso le falta un poco de brillo si el día está muy soleado. Por otro lado, en interiores las cosas cambian un poco, pues la saturación no es tanta, los negros se ven un poco apagados, la nitidez podría mejorar y la reproducción de color es agradable, por lo cual no creo que puedas pedir más para un dispositivo del rango de su precio. Sumado a lo anterior, también se agradece que el Y7P cuente con un agujero en la parte superior izquierda, en vez del notch que a tantos usuarios llegó a incomodar, pues este era demasiado intrusivo, pero como puedes apreciar, aquí no es el caso. El Redmi 9 posee una configuración de 4 cámaras, lo cual no es típico para un dispositivo de su rango de precio. Eso por sí solo proporciona una ventaja del terminal sobre su competencia. Este dispositivo incluye una cámara gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2 o un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 118 grados y de igual apertura focal, una lente macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal 2.4. La experiencia con estos sensores en rasgos generales es positiva, aunque notamos que toma un segundo extra más o menos para procesar las imágenes, más tiempo si lo usas con poca luz o con el modo retrato. Alejar la mano demasiado rápido producirá fotos borrosas, así que ten cuidado con esto. El zoom también aumenta las posibilidades de desenfoque. El Redmi 9 le permite acercar hasta 10x, pero no esperes fotos de calidad si llevas esto al límite. La nitidez cae significativamente cuando disparas en interiores o de noche sin mucha luz. El ruido también es bastante prominente. Sin un modo nocturno dedicado, no tiene una función adicional y automatizada para mejorar las fotos tomadas con poca luz. El modo ultra ancho del Redmi 9 es bastante decente, es accesible a través del modo de foto principal y también se puede usar en videos. El terminal ofrece la opción de corregir la distorsión en estas imágenes, lo que hace relativamente bien, pero te repito nuevamente, es mejor usar esta cámara con buena iluminación, además de tener cuidado con los videos, ya que no cuenta con estabilizador y estos pueden salir con mucha vibración. Para su cámara de selfies encontramos una de 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 2.0 y ofrece modos como retrato, foto, video y video corto. Este sensor funciona acorde a un dispositivo de su precio, tampoco puedes esperar milagros, sirve para lo fundamental. Además nos permite reconocimiento facial, una tecnología que no es tan fiable pero que se agradece que se tenga. El Huawei Y7P se encuentra entre los teléfonos inteligentes más económicos con una configuración de triple cámara. Eso es algo importante, con lo cual este terminal saca la cara. Con unos sensores traseros de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, otro de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y el tercero de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Los resultados obtenidos son buenos para el uso general. Las imágenes tomadas por la cámara trasera se ven decentes, con una buena cantidad de detalle y nitidez. Los colores son buenos siempre que tenga el entorno de iluminación adecuado, ya que las fotos están un poco apagadas y tienen poco contraste cuando hay poca luz. Me gusta la inclusión de fotos de gran angular y las imágenes tomadas con él no están tan distorsionadas como podría esperarse. Su capacidad de tomar fotografías con poca luz es cortesía del aclamado modo nocturno de Huawei, que combina
combina la tecnología de estabilización de inteligencia artificial y un tiempo de exposición prolongado de 6 segundos para tomar fotos nocturnas más brillantes y detalladas. Además, la cámara principal utiliza la agrupación de píxeles 4 en 1 para producir una foto de 12 megapíxeles, con cada uno de estos más grandes que pueden capturar más luz en una escena. En cuanto a las selfies, el terminal cuenta con un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. Las fotos producidas por este tienen una pequeña cantidad de ruido. La nitidez de los detalles no es la mejor, pero tampoco son terribles. Son bastante útiles para subir a las redes sociales, pero si deseas resultados excelentes, esta cámara no se ajustará a lo que buscas. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que en esta oportunidad deja más dudas que certezas, pues no es un sistema del todo seguro. Te recomiendo que utilices mejor el desbloqueo dactilar. Para el Redmi 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Huawei Y7P nos toparemos con una única versión de 4 GB. En el Redmi 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Y7P, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi 9 le gana al Huawei Y7P en diseño, procesador, batería, pantalla, RAM, almacenamiento y precio. Por su parte, el Huawei Y7P le gana ampliamente al Redmi 9 en únicamente en cámara. Esta comparativa se lleva a cabo con dos terminales que hace poco lanzamos en el canal y vemos que a pesar de tener un precio similar, la diferencia es bastante grande, llevándose la mayoría de los puntos, por no decir todos, el Redmi 9, quien maneja una excelente relación calidad-precio, tal como Xiaomi nos tiene acostumbrados. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.